Veíamos ayer en el diario El Tiempo un reportaje que el periodista Yamid Amar le hizo al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y sus palabras se toman como palabras de la Corte. Es decir, el presidente se toma la vocería de la Corte Suprema de Justicia como tal organismo, lo que significa que la suerte está echada. Porque la Corte Suprema de Justicia, a través de su presidente, está diciendo que hay que sacrificar el derecho con tal de llegar a lo que ellos llaman la reconciliación. Es decir, el sacrificio de la ley es ordenado por quienes están encargados de aplicarla, porque esa es la función que tienen. El magistrado Bustos, cuyas sentencias de casación no conocemos, y dudamos que sean de calidad, es en materia de derecho internacional y en materia de filosofía del derecho un hombre completamente desacertado, que está incitando a los jueces a que violen sistemáticamente la ley y a que en función de ciertos principios que se declaran de naturaleza superior se sacrifique el orden jurídico. A él se le ha olvidado que el artículo 230 de la Constitución le obliga en sus providencias a estar sometido solamente al imperio de la ley. La ley hay que cumplirla. Estamos dentro de un orden de derecho continental europeo donde el juez está sometido al imperio de la ley y esa es la garantía suprema. Y la ley es no solamente la ley nacional, sino la ley internacional, que conforma lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Hay que cumplirla así no le guste al magistrado Bustos. Pero es absolutamente escandaloso que él se manifieste en contra del cumplimiento de la ley. Eso que estamos diciendo parecería mentira o parecería fruto de la exageración, ¿no? Y es que el tema va directamente a ciertos aspectos fundamentales, por ejemplo, al aspecto de la impunidad. Él dice que es que la impunidad no se expresa en que a los violadores de la ley se los condene a la cárcel, sino que hay otras sanciones, como las económicas, morales y acciones a favor de la comunidad. Por Dios, las sanciones económicas están previstas en la ley como complemento de la sanción privativa de la libertad. Solamente las contravenciones, que no sé si el magistrado Bustos ha oído decir de qué se tratan, están sancionadas en algunos casos solamente con penas pecuniarias. En el derecho penal se sanciona con la cárcel y hay una sanción complementaria adicional, que es una sanción económica que está enderezada a que el delincuente tenga que resarcir los daños económicos que ha producido con su conducta delictiva. ¿Y qué tal las sanciones morales? No, magistrado Bustos. Por Dios, los jueces no aplican sanciones morales. Tal vez a usted le faltó estudiar ese capítulo en filosofía del derecho. La moral y el derecho son órdenes que no pueden chocar, son órdenes complementarios pero distintos, absolutamente distintos. Le recomiendo la obra del profesor Giorgio Del Vecchio en la materia, que es tal vez una de las precisiones más depuradas de las distinciones entre la moral y el derecho. Las sanciones morales jamás pueden ser aplicadas por los jueces, ni son sustitutivas de las sanciones jurídicas que son los que los jueces aplican, las sanciones en derecho. Pero es que dentro de esa idea, usted dice que no solamente hay que estudiar la manera de no llevar a estos delincuentes de lesa humanidad a la cárcel, y que se les pueden imponer sanciones morales, ¿cómo le parece? Y otras disposiciones dictadas, acciones a favor de la comunidad, de manera que si el Estado construye un hospital o construye una escuela, está castigando a los delincuentes. Señor magistrado, usted ha debido estudiar más cuidadosamente sus declaraciones antes de escandalizar a la nación con estas declaraciones que usted da a nombre de la Corte Suprema de Justicia.
y le preguntan por el delito, el más atroz de los delitos, porque es la fuente de todos los demás. ¿Qué pasa con el delito del narcotráfico? Y dice, no, eso ya está resuelto. Eso está resuelto porque a los paramilitares se los aceptó dentro de los planes de justicia y de paz, aunque hubieran acudido al narcotráfico como manera para financiar sus actividades. Sí, señor, eso es verdad, pero se los condenó a pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. Ese es el pequeño detalle que usted olvida, de buena fe o de mala fe, vaya uno a saber, pero lo olvida. Si será simplemente por el afán de salir en los periódicos, hoy vuelve a salir en el periódico El Tiempo, usted tiene un afán de notoriedad que seguramente no lo autorizan sus antecedentes en el mundo del derecho, sino que ahora como presidente de la Corte está lanzado a salir todos los días retratado en los periódicos. Y le preguntan por los delitos de lesa humanidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los delitos de lesa humanidad? Y usted tiene un punto de vista absolutamente descomunal. El derecho no puede ser un obstáculo para la paz ni para el cambio social. Hágame el favor. De manera que si un juez llega a la conclusión de que una ley de la República vigente por mandato del Congreso y vigente porque se trata de un tratado internacional incorporado a la legislación interna y que forma parte del bloque constitucional, el juez se puede poner de ruana todas esas leyes nacionales e internacionales porque considera que son un obstáculo para la paz. Señor magistrado, usted tiene que respetar al pueblo colombiano y usted nos lanza por un camino terrible, que es el de la subversión de los magistrados de las Cortes frente al orden legalmente constituido en el país. Si no le gustan las leyes, retírese de la Corte Suprema de Justicia y proponga un cambio fundamental a las leyes de la República, tal vez con una revolución. Pero si usted es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, tiene que cumplir la ley y no puede salir con esa historia. Historia que no es simplemente ocasional, sino que usted la repite. Cuando le hablan de los delitos de lesa humanidad que los cometen las FARC todos los días y en cantidades brutales, ustedes dicen, algunos podrían llegar a configurarse como delitos de lesa humanidad. Le están preguntando, por ejemplo, por el reclutamiento de niños y por otras barbaridades que cometen la Corte. Lo que pasa es que estamos en un proceso de reconciliación y en ese contexto hay que asegurar que el derecho no sea un obstáculo para la paz. Honorable magistrado, nos ponemos de ruana el derecho con tal de acoger la paz del doctor Santos. Un punto de vista sobre la paz, pero es que prevalece el punto de vista del legislador. Usted y yo y todos los colombianos estamos sometidos a la ley de la República. Le repito, si no le gusta, renuncie hoy mismo a la Corte Suprema de Justicia y sálgase a hacer campaña contra este principio de que la ley está por encima de todo, inclusive por encima de los gobernantes y por encima de los jueces que tienen que cumplirla y por encima de los ciudadanos. Ese es el principio fundamental de la organización del país. Puede que a usted no le guste, dígalo y dígalo de manera rotunda con su renuncia a la Corte Suprema de Justicia. Y mire cómo tergiversa usted las cosas y que nos lleva por un camino directo al precipicio contra todas las instituciones de la República. Le pregunta el periodista, ¿qué hacer ante la Corte Penal Internacional para que los genocidios de la guerrilla puedan no ser sancionados con cárcel? Oiga, los genocidios de la guerrilla. Y usted contesta, el cumplimiento de los estándares internacionales que comprometen al país no puede condenar a Colombia a otro medio siglo de violencia. Los estándares internacionales. Usted ya no habla de los tratados internacionales y de la ley internacional incorporada al derecho interno de la República a través de los procesos bien conocidos de aprobación, de la refrendación de los tratados por el Ejecutivo y de la aprobación del Congreso de la República y de la aprobación de la Corte Constitucional. Nada de eso le sirve a usted, nada le sirve.
y para destituirlos no los llama las leyes internacionales, sino los estándares internacionales. Escriba un tratadito haciéndonos una diferencia entre la ley internacional que se incorpora al derecho interno y los estándares internacionales. Usted lo que quiere es violar la ley, señor Bustos, doctor Bustos. Usted lo que quiere es que se pongan de ruana las leyes de la República en la Corte Suprema de Justicia con tal de acogerse a la ley de Santos, una ley que a muchos colombianos nos parece absurda, que es un remedio de la ley, entre otras porque está garantizando la impunidad, que es el camino para que se formen muchas otras FARC en Colombia con la promesa de una impunidad futura, porque ahí no se está llegando a nada distinto que entregarle el país a las FARC. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, maravilloso, pero usted es juez y como juez está sometido a la ley y usted no puede decir que a la ley se la van a poner de ruana a ustedes, alegando que es que no puede ser el derecho un obstáculo para la paz por encima de todo, la paz por encima de la ley. Las decisiones de Juan Manuel Santos y de sus plenipotenciarios en La Habana están por encima del derecho colombiano. ¡Qué barbaridad! Y esto dicho por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¡Qué dolor! ¡Qué melancólico final de su carrera! Porque me parece que aquí llega. ¡Renuncie! Doctor Bustos, renuncia a la Corte Suprema de Justicia y salga a la calle a decir que la paz de Santos está por encima de la ley. Mientras esté en la Corte, cúmplala, que para eso ha hecho usted una carrera judicial, para cumplir la ley, no para violarla cuando le parezca conveniente. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.